estudiar ahora la palabra del Señor y les invito a que abramos nuestras Biblias ahí en Proverbios capítulo 28, versículo 9. Proverbios 28, 9. Y vamos a leer la palabra del Señor en este versículo, lo vamos a leer unas 2 veces y vamos a pedir al Señor que nos hable con su palabra en esta noche, que tengamos un corazón disponible, deseoso de escuchar lo que Él tiene que decirnos en esta noche. Proverbios 28, 9 dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Otra vez, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que nos hables con tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. En esta hora queremos, Padre, aprender más de ti, Señor. Enséñanos a orar, Señor, a buscar tu rostro todos los días, Señor, y a permanecer fieles en ti siempre, Señor. Guíanos, Padre, y háblanos con tu palabra esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. A muchos les preocupa la hipocresía y dicen: la hipocresía es lo peor que puede haber. Hay quienes solo se andan fijando en las personas y viendo si viven lo que creen o no viven como dicen creer. Hasta hay quienes llegan a decir: yo no voy a la iglesia porque hay mucha gente hipócrita. ¿Cómo es eso? Sí, es que en el templo los ves de una manera, pero allá afuera están de otra. Los hubieras visto cómo están afuera. Bueno, precisamente la palabra de Dios nos habla en este texto de una manera muy, muy especial, hermanos. Y es que la palabra nos enseña acerca de las oraciones abominables. Estas oraciones, hermanos, que la palabra tiene algo especial en nuestras vidas. Vamos a estudiar precisamente este versículo para ver cómo debemos orar, hermanos, cómo debemos llevar esta oración especial cada vez que nosotros oramos, cada vez que llevamos al Señor. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esto nos muestra, hermanos, para empezar, que hay un oído que se ha apartado de oír, que se ha apartado de escuchar la palabra de Dios, que se ha apartado de oír, dice aquí, la ley. ¿Y qué es la ley? ¿Qué es la ley? Bueno, tenemos que entender que aquí nos habla, para empezar, de hipocresía en la oración. ¿Cómo es posible que pueda haber hipocresía en la oración? Sí, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Número uno, lo primero que encontramos, hermanos, es sordera intencional. Este texto nos muestra sordera intencional. El que aparta su oído para no oír la ley. Apartar el oído es algo más que no escuchar. Dijéramos, es no escuchar a propósito. No escuchar a propósito. ¿Qué es lo que no quiere escuchar a propósito? Dice aquí: el que aparta su oído para no oír la ley. ¿Y qué es la ley? Aquí se usa un término general para referirse a la palabra de Dios. Los mandamientos, los decretos, los estatutos, las enseñanzas, los testimonios, todo lo que Dios ha dicho y lo que Él ha pedido que se obedezca y que se haga. Cuando dice: el que aparta su oído para no oír la ley, podríamos decir: el que aparta su oído para no oír la palabra de Dios.
Esta es una sordera espiritual, porque teniendo oído, pudiendo escuchar claramente, y notemos que no dice aquí el que no puede oír, el que es sordo, no. Está hablando de una persona que sí oye, que sí puede oír, pero que se rehúsa a escuchar, que se rehúsa a prestar atención a lo que Dios dice, a su palabra. Se rehúsa a escuchar sobre la fe, sobre los mandamientos. Es como aquel que cuando alguien habla de Dios, prefiere voltear. Mira, tú deberías buscar. Sí, ya otro día, otro día. No quiero que me hables de Dios. No quiero que me hables de ir a una iglesia. No quiero que me hables de la Biblia. Se voltea hacia otro lado. Es sordera intencional. Puede oír, sí escucha, pero decide apartar su oído para no oír la palabra de Dios. Y esto nos muestra, número 2, hermanos, una determinación, no solamente una sordera intencional que dice aquí este versículo, sino también una determinación. Porque cuando uno no quiere oír algo, es porque ha tomado una decisión. Recordamos cómo los niños cuando están jugando, están peleando, rápido uno se tapa los oídos y dice, no oigo nada, no oigo nada. ¿Qué, está sordo? No, ha determinado no oír. Recuerdo a alguien que se tapaba, no oigo nada, y le dice el otro, mentira, ¿verdad que sí se oye? Y dice, no. ¿Y cómo sabes que te pregunté? Dice, porque si me escuchaste, es que estaba yo diciendo, ha determinado no oír. El que aparta su oído para no oír, diríamos, completando la frase, es porque ya tomó la decisión de no saber nada de Dios, de no saber lo que Dios dice, de no querer escucharlo. El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, es porque ya en su corazón tomó la decisión de no oír. Ahora, si no hace lo que Dios le dice, si Dios le dice, mira, haz esto, haz lo otro, y no lo hace, no es inocente. No podrá decir, ay, ¿por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué nadie me habló? ¿Por qué nadie me enseñó? No es inocente porque Él determinó no oír. Él determinó no escuchar. Puedes hablarle a alguien, mira, acércate a Dios, necesitas buscar más. Sí, pero lo voy a pensar. Qué buen consejo me das. Pero al pasar una semana, 2 semanas, le dice, oye, ¿estás asistiendo a alguna iglesia? Creo que va a querer que yo asista, ¿verdad? Yo creo que ya va haciendo tiempo. Aparta su oído. Escuché lo que me dijiste, pero determiné no hacerlo. Determiné no ir. Determiné no escuchar. Ahora, tal vez esta noche tú dices, mira, yo no aparto mi oído para oír lo que Dios dice. Yo no soy de los que van a hablar de la palabra. Yo mejor me voy, mejor volteo la cara, mejor no oigo. Pero, ¿de qué manera apartamos nuestro oído para no oír lo que Dios dice? No solamente es cuando alguien habla y volteamos la cara y decimos, no oigo. ¿De qué manera nosotros también apartamos el oído para no oír lo que Dios dice? Un ejemplo es ignorando la palabra de Dios. Ignorando la palabra de Dios. ¿Y qué es ignorar? Piense un momento, ¿qué es ignorar? ¿A qué se refiere cuando alguien dice, ¿lo viste? Me ignoró. ¿Qué quiere decir? No me tome en cuenta. Habíamos 5 y dijo, ustedes 4, y a mí no me tomó en cuenta. No me habla. Me hizo la ley del hielo, me ignoró. Me desconoció a propósito. Íbamos en la calle, iba en la otra banqueta y le hice así, pasó de largo, me ignoró. De igual manera, hermanos, hoy en día
Nadie tiene pretexto de no poder leer la palabra de Dios, la Biblia. Nadie tiene pretexto. Prendes el radio y se oye ahí que están predicando. Se regalan Nuevos Testamentos en varios lugares. Es fácil conseguir una Biblia, comprar una Biblia. Hay muchos lugares donde se vende una Biblia y hasta hay de precios muy accesibles. Tal vez digas, es que yo no agarro un libro. Bueno, hasta hay aplicaciones del celular donde puedes descargar y leer gratis la Biblia y escuchar gratis la Biblia y leerla en varias versiones y todavía descargar varios libros para estudiar la profundidad. Tan solo en YouTube encuentras toda la Biblia hablada y en internet todas las versiones. Vamos a un ciber y pongamos, a ver, vamos a leer un capítulo. No tengo una Biblia, no tengo un celular, vamos a un ciber y ahí también está. De manera que si tú no has leído la Biblia, si tú no has leído la palabra de Dios, es porque no has querido. Porque la palabra está, pero tú lo estás ignorando. Ahí está, accesible, fácil. Tal vez hasta tienes una o dos en tu casa, pero la estás ignorando. Y esa es una manera de apartar el oído para no oír. No te oigo, no te oigo, no te oigo. ¿Cómo? Ignorando la palabra de Dios. Número 2, también otra manera de ignorar la palabra de Dios es desobedeciéndola. Escuchamos lo que dice, lo leemos, pero no lo ponemos en práctica. Nos gusta, hasta decimos, mira, la palabra de Dios es buena, pero no hay la intención del corazón por vivirla. Desobedecer la palabra es apartar el oído para no oír, hacerse el sordo a propósito. Desobedecer la palabra es apartar nuestro oído para no oír. Y los domingos venimos y escuchamos, Jesucristo es Señor de mi hogar. Y decimos, sí, Jesucristo es Señor de mi hogar. Y venimos y pasamos y oramos al Señor. Pero llegando a casa comienzan los pleitos otra vez, los gritos. Llegando a casa no hemos leído la Biblia. Llegando a casa no hemos orado. Vivimos como queremos. Entonces, ¿Jesucristo es Señor de mi hogar? Desobedecer la palabra es también apartar el oído para no oír. Ahora nos preguntamos, ¿y por qué alguien apartaría su oído para no oír? ¿Por qué alguien a propósito se taparía los oídos o haría todo eso? Ignoraría, desobedecería la palabra de Dios. Bueno, puede ser porque está en desacuerdo. No le gusta lo que oye y no se quiere someter a Dios. Se siente más importante que Dios y por eso decide si quiere hacer o no lo que Él dice. Estoy en desacuerdo, por eso aparto mi oído. Y hoy en día se oye mucho de la homosexualidad y de esos grupos que hay. Y cuando alguien dice, no, pero ¿sabes que eso está mal? No, ¿por qué me estás atacando? Me estás diciendo, aparto mi oído porque estoy en desacuerdo. Como si estuviéramos al nivel de Dios o mayores que Dios, como para decir, yo decido si te obedezco, Dios, o no quiero hacerlo. Yo decido si es importante esas palabritas que tienes que decirme o no. Por desacuerdo se aparta el oído para no oír. Y en muchos aspectos nos habla Dios, tienes que perdonar, tienes que cambiar, tienes que hacer. Por desacuerdo se hace a un lado. También alguien aparta su oído para no oír porque ama el pecado. Esa es otra razón. Ama el pecado, ama las cosas que ofrece el diablo, las cosas que ofrece el mundo.
Y aunque en su boca nunca va a decir yo amo más las cosas que me ofrece Satanás que las cosas que ofrece Dios, con sus hechos lo afirma. Es que no busco a Dios porque voy a tener que dejar los vicios, voy a tener que dejar la envidia y voy a tener que perdonar, voy a tener que dejar los chismes, voy a tener que dejar esos pecados que me gustan. Y como amo el pecado, aparto mi oído para no oír. ¿Cuántos habrá incluso hijos de Dios que están a punto de cometer un pecado y Dios en su Espíritu Santo les habla y les dice, cuidado, esto, pero apartan su oído para no oír? Me decía una vez un predicador que lo invitaron a predicar en una reunión de jóvenes especial y dice, yo toqué el punto de ser fieles a Dios, yo toqué el punto de vivir en integridad, de vivir firmes, de vivir cerca de Dios y de honrar a los padres, de honrar a Dios. Y al otro día, dice, me enteré de que una muchacha se había ido con su novio y se huyeron. Dice, me daban muchas ganas de ir a su casa y decirle, ¿qué parte no entendiste? Fui muy claro, lo expliqué, lo dije, no le estuve dando vueltas al asunto, fui muy claro. ¿Qué parte? ¿En qué punto te perdiste? No, es que ellos apartaron su oído para no oír porque amaban el pecado. Es que si oigo, pues echa a perder de que nos vamos a huir mañana, mejor no oigamos, no oigo nada. ¿Por qué aparta su oído para no oír? También puede ser porque no le conviene. Es que no oigo lo que Dios me quiere decir porque no me conviene a mis intereses. Pero póngase a pensar un momento, ¿le convenía a Cristo ser azotado? ¿Le convenía a Cristo que le escupieran en la cara? ¿Le convenía a Cristo que se burlaran de Él? ¿Que le pegaran en el rostro? No le convenía. Pero en su oración en el Getsemaní Él dijo, Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú. Algunos se tapan su oído a la palabra de Dios porque no va con sus intereses personales, pero se olvidan de que el hombre es quien debe someterse a Dios y no Dios quien debe someterse al hombre. Podré tener muchas cosas, intereses personales, pero no soy yo el que va a mandar a Dios, es Dios el que va a mandarnos a nosotros. ¿Y qué más encontramos por último en este versículo? Dijimos que encontramos sordera intencional, encontramos determinación, he decidido no oír, pero encontramos también menosprecio, rechazo, desprecio y abominación de parte de Dios. De parte de Dios. Cuando nosotros apartamos nuestro oído para no oír la palabra de Dios, Dios rechaza nuestras oraciones. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué es abominable? Vamos al diccionario, en el significado de abominable dice que por su maldad es digno de ser abominado. Porque es malo, porque actuó con maldad, es digno de que se la vuelvan a hacer igual. ¿Y qué es abominado? Odioso, aborrecible, detestable. Por ser odioso es digno de que también uno se vuelva odioso contra él. Por ser aborrecible o detestable es digno de que le volvamos igual. Es abominable. Abominación es una palabra fuerte que encontramos en la Biblia que a menudo se refiere a algo desagradable,
o algo maldito. Cuando Dios determinó esto ya está para ser destruido, es abominable, destrúyanlo. Dios no presta atención a la oración del que ignora su ley, del que ignora su palabra. El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, su oración también es abominable. Pero ¿será que le estamos dando mucha importancia a este texto? ¿Habrá otros textos en la Biblia que respalden que esto es cierto? Bueno, tenemos Proverbios 21:13, como dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Y aquí está poniendo la misma bandeja. Si cierras tu oído, pues cuando tú clames no vas a ser oído. Zacarías 7, del 11 al 13, lo leemos, dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Aquí lo presenta claramente, dice: mira, tú endureciste tu corazón, no quisiste oírme, me diste la espalda. Ahorita que empieces a sufrir y empieces a clamar y a llorar, no oigo nada yo también, no oigo nada. Llórale, desvélate, clama, yo no oigo nada porque tú no me quieres oír, dice el Señor. El Salmo 66:18 dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La versión traducción en lenguaje actual dice: si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. La versión Palabra de Dios para Todos dice: sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, mi Señor no me escucharía. Y la versión Dios Habla Hoy dice: si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado. Y un versículo más, Primera de Pedro 3:7. Vamos a leerlo. Dice así: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, y aquí podríamos preguntarnos qué tiene que ver la manera de cómo tratamos a nuestra esposa y que Dios escuche nuestras oraciones. ¿En qué se relaciona esto? Tiene que ver en que no estás escuchando cómo dice Dios que debes tratar a tu esposa. ¿No estás escuchando? Pues entonces tampoco yo escucho, dice el Señor. Esta noche podemos repetir el texto del principio. Nos lo ponen otra vez. Vamos a leer ahí en Proverbios 29:8. Leemos: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Pónganse de pie, hermanos. Podemos mencionar otros puntos importantes antes de terminar este mensaje. En conclusión, si vivimos desobedeciendo a Dios, apartando nuestros oídos para no oír la palabra de Dios, siendo desobedientes a lo que Él nos dice, entonces, para empezar,
no somos cristianos, no somos hijos de Dios, no somos creyentes. ¿Por qué digo que soy cristiano si no quiero oír al Dios que se supone que sigo? ¿Por qué crees que Dios escucharía la oración de alguien que no quiere obedecerlo? Es ilógico decir, bendíceme, dame y mira, te pido esto, te pido lo otro. Diría Dios, ¿y cuando te acercas a mí? No, espérate, déjame que yo termine. Voy a hacer mi gran lista y ahí después te busco. Me decía una persona una vez, mire, ando lavando ropa en las casas, ando ahí pidiendo dinero porque tengo a mi esposo muy enfermo. Y ya le dijimos a Dios que si Dios sana a mi esposo, toda la familia va a venir a buscarle a la casa de Dios. Yo le dije, su esposo no va a sanar. Es más, probablemente se agrave y probablemente fallezca de esa enfermedad. ¿Por qué me dice eso? Porque el diablo oye. Y el diablo sabe que si usted, dijéramos que si su esposo sana, toda la familia va a buscar a Dios. ¿Por qué no le busca ahorita que su esposo está enfermo? ¿Por qué no le busca ahorita que tiene la necesidad? ¿Por qué no dice, vamos a buscarle para que Él nos socorra? Pero inmediatamente ella me dijo, no, yo ya dije, si Dios lo sana, entonces vamos a venir. Como diciendo, cúmpleme primero, Dios, obedece primero y después veo si yo obedezco. Si Dios no juega con el hombre, hermanos, ¿por qué el hombre debería jugar con Dios? A Dios no le importa la reverencia en el templo si ve que hay maldad en nuestras vidas, si ve que no hay intención en nuestro corazón por escuchar su palabra y obedecerla.